Krampus, la verdadera historia del demonio de Navidad. La Navidad, esa época del año que nos han vendido como el momento perfecto, las luces parpadean en las calles, el olor a pino y canela inunda las casas, y las familias se reúnen alrededor del calor del hogar. Nos han enseñado a mirar al cielo con esperanza, esperando ver un trineo guiado por renos mágicos. Nos han enseñado a esperar a un anciano bondadoso, vestido de rojo, que premia la bondad con regalos y sonrisas. El mundo entero parece conspirar para hacernos creer que en diciembre no existe el mal, que la oscuridad se retira ante la luz de las velas. Pero, ¿qué pasa con los que no han sido buenos? ¿Qué pasa cuando la bondad no es suficiente? Existe una regla antigua, una ley olvidada que precede incluso a la Navidad, tal como la conoces hoy. Es una ley de equilibrio universal, porque donde hay luz, debe haber oscuridad. Donde hay premio, debe haber castigo. Y donde existe un San Nicolás para regalar, debe existir alguien para arrebatar. Esta noche, en Error 666, vamos a apagar las luces del árbol. No vamos a hablar de milagros navideños ni de finales felices. Vamos a hablar de cadenas oxidadas, de cuernos que rasgan la niebla, de un saco hecho de piel vieja que no lleva juguetes, sino que se lleva niños. Bienvenidos al verdadero origen del miedo en diciembre. Bienvenidos a la historia de Krampus. Para entender el horror, primero debemos viajar. Debemos dejar atrás la seguridad de nuestras ciudades modernas y transportarnos a los Alpes, a las regiones frías y aisladas de Austria y Baviera. Mucho antes de que el cristianismo suavizara las tradiciones, el invierno no era una época de celebración, era una época de supervivencia pura y dura. Las noches eran interminables. El sol apenas se mostraba unas horas y la oscuridad escondía cosas que acechaban en los bosques nevados. La palabra Krampus proviene del antiguo alemán Krampe, que significa garra. Y el nombre no es casualidad. Se trata de una figura precristiana, un espíritu nacido del miedo al invierno y a la noche eterna. La leyenda dice que Krampus no es simplemente un monstruo aleatorio. Es la sombra necesaria de San Nicolás. Son dos caras de la misma moneda. Mientras el santo representa la generosidad y la luz, el Krampus representa el juicio final terrenal. Imagínalo por un segundo. Cierra los ojos. Una bestia mitad cabra, mitad demonio. Su cuerpo está cubierto de un pelaje negro y sucio, apelmazado por la nieve y la sangre seca. Tiene cuernos largos y curvos, como los de un carnero gigante, que se curvan hacia el cielo desafiando a Dios. Su rostro no es humano. Es una máscara de odio con ojos amarillos que brillan en la oscuridad. Y una lengua roja, larga y bífida, que serpentea fuera de su boca, buscando probar el miedo en el aire helado. Pero lo más aterrador no es cómo se ve, sino cómo suena. La leyenda cuenta que el Krampus arrastra cadenas. No son cadenas decorativas, son cadenas pesadas, oxidadas, que simbolizan su atadura al infierno. Las agita y las golpea contra el suelo para anunciar su llegada. Es un sonido metálico, seco, que rompe el silencio de la nieve y lleva algo más. Un manojo de ramas de abedul, llamado Ruth, que usa para azotar a los que encuentra en su camino y en su espalda. Un canasto, o a veces un saco enorme. San Nicolás deja dulces en tus zapatos. Krampus te mete a ti en su saco. Los destinos varían según la versión de la leyenda y qué tan oscura quieras que sea tu noche. Algunos dicen que te lleva al bosque para comerte vivo. Otros, que te ahoga en un río helado bajo la capa de hielo. Y los más oscuros aseguran que te lleva directamente al infierno para convertirte en uno de sus sirvientes por la eternidad. Durante siglos, la Iglesia intentó prohibir su nombre. Los gobiernos intentaron borrar su existencia,
tachándolo de superstición pagana. Pero el miedo es difícil de matar, y cada 5 de diciembre, en la llamada Krampusnacht o la noche del Krampus, la gente en los pueblos alpinos sabe la verdad. Saben que esa noche no pertenece a los hombres. Saben que deben cerrar las puertas, correr las cortinas y rezar para que el sonido de las cadenas pase de largo. Pero, a veces, quedarse dentro de casa tampoco es suficiente. A veces, la curiosidad o la arrogancia nos llevan a lugares donde no deberíamos estar, como descubrió la familia Weber en el invierno de 1998. Esta es su historia, reconstruida a partir de los informes policiales y los testimonios locales que nadie quiso creer. Hans Weber siempre había sido un hombre lógico, un hombre de ciencia y negocios. Para él, las historias de su abuela sobre el demonio de los Alpes no eran más que cuentos folclóricos diseñados para asustar a los niños y obligarlos a comerse la sopa. Por eso, cuando decidió llevar a su esposa Greta y a sus 2 hijos pequeños, Lucas y Marta, a una cabaña remota cerca de Salzburgo para pasar la Navidad, no pensó 2 veces en las advertencias de los lugareños. Recuerdo que el dueño de la gasolinera en el último pueblo antes de la subida se lo advirtió claramente. Mientras Hans llenaba el tanque de su camioneta, el viejo le agarró el brazo con una fuerza sorprendente. No suban a la montaña hoy, le dijo con los ojos muy abiertos. Es 5 de diciembre. La noche es de él. Esperen hasta mañana. Hans se rió, soltó el brazo del viejo con brusquedad y pagó la gasolina. Son supersticiones de gente de campo, le dijo a su esposa mientras conducía montaña arriba, adentrándose en el bosque de pinos. Llegaron a la cabaña al atardecer. El lugar era idílico, sacado de una postal navideña. Estaba completamente aislado, rodeado de pinos cargados de nieve virgen y silencio. No había vecinos en kilómetros. Encendieron la chimenea, prepararon chocolate caliente y trataron de ignorar que la tormenta afuera se estaba volviendo cada vez más violenta. El viento aullaba entre los árboles, como si la montaña misma estuviera gritando. A las 9 de la noche, la realidad golpeó. La electricidad se cortó de golpe. La cabaña quedó sumida en la oscuridad, iluminada solo por el resplandor anaranjado de las brasas en la chimenea. Hans buscó velas y linternas. La familia se sentó alrededor del fuego, intentando mantener el ánimo alto. Fue entonces cuando Lucas, el hijo menor de 7 años, levantó la vista hacia el techo de madera y preguntó con voz temblorosa: «Papá, ¿quién está caminando arriba?» Hans se congeló. El techo estaba cubierto por medio metro de nieve acumulada. Nadie, absolutamente nadie, podía caminar allí arriba sin hacer un ruido sordo y pesado. Pero entonces, él también lo escuchó. Pum, pum, pum. No eran pasos humanos. El ritmo era incorrecto. Eran golpes secos, como de hueso o piedra golpeando la madera. Eran pezuñas. Debe ser una rama golpeando por el viento, o quizás un animal buscando refugio, mintió Hans. Aunque sentía cómo se le erizaba el vello de la nuca, intentó sonreír para calmar a los niños, pero su sonrisa se desvaneció cuando los pasos se detuvieron justo encima de la chimenea. Y luego, el sonido que Hans nunca olvidaría. El sonido de metal chocando. Cling, clang. No era el viento. Alguien o algo estaba arrastrando cadenas pesadas sobre las tejas congeladas. Greta abrazó a los niños con fuerza, sus ojos llenos de pánico. «Hans, agarra el rifle», susurró ella. Hans, impulsado por el instinto de protección, se levantó y fue hacia la ventana principal. Intentó mirar hacia afuera, pero la ventisca era un muro blanco impenetrable.
Sin embargo, algo llamó su atención en el límite del bosque. Donde la luz de la luna apenas llegaba, había figuras. No era una sola, eran varias. Estaban paradas, inmóviles entre los árboles, mirando fijamente hacia la cabaña. Eran altas, peludas, y tenían cuernos que se confundían con las ramas secas. Son disfraces, pensó Hans, su mente racional luchando por encontrar una explicación. Son jóvenes del pueblo haciéndonos una broma pesada por no escuchar al viejo de la gasolinera. Lleno de ira y miedo, abrió la puerta principal de golpe, con el rifle de caza en la mano. El frío entró como una bofetada violenta. «Lárguense de aquí. Tengo un arma. Y no dudaré en usarla», gritó hacia la oscuridad. El viento se tragó sus palabras al instante, pero las figuras no retrocedieron, no corrieron. Solo una de ellas, la más grande, la que estaba más cerca, dio un paso adelante. Al entrar en el haz de luz de la linterna que Hans sostenía, el hombre vio algo que le heló la sangre y destrozó su escepticismo para siempre. No era una máscara de madera tallada. La cara de la criatura se movía, la piel se contraía, la boca se abrió lentamente, revelando hileras de dientes amarillos y podridos y una lengua inhumanamente larga que goteaba saliva espesa al vaporizarse en el frío. La criatura no rugió, se rió. Una risa que sonaba extrañamente humana, grave y burlona. Hans retrocedió tropezando y cerró la puerta de golpe, poniendo el cerrojo y empujando un mueble contra ella. «¿Qué es, papá? ¿Qué viste?», lloraba Marta. «Al piso, todos al piso, ahora mismo», ordenó Hans, apagando la linterna. Entonces empezaron los golpes, no en la puerta, en las paredes, en todas las paredes a la vez. Boom, boom, boom. La cabaña entera temblaba bajo el asalto. Parecía que 100 manos golpeaban la madera buscando un punto débil, buscando una entrada. Las campanas sonaban cada vez más fuerte, un estruendo ensordecedor que se mezclaba con los gritos de los niños y el aullido del viento. Era una cacofonía de terror puro y, de pronto, silencio. Un silencio absoluto, pesado, casi doloroso. Hans, temblando, apuntaba con el rifle a la puerta, esperando que ésta estallara en astillas en cualquier momento. Pasaron 5 minutos que parecieron horas. 10 minutos. «Se han ido», susurró Greta, con lágrimas en los ojos. «Creo que se han ido». Pero entonces, Lucas señaló la chimenea. Del hueco oscuro, donde el fuego empezaba a morir, cayó algo. No era hollín, no era nieve. Era una vara de abedul, una rama seca, atada con una cinta roja vieja y sucia. Hans sabía lo que significaba, lo recordaba de las historias de su infancia. En la leyenda, el Krampus deja una vara a los niños que van a ser castigados antes de llevárselos. Es la marca, la sentencia. Antes de que pudiera gritar, antes de que pudiera hacer nada, una mano negra, cubierta de pelo y con garras largas como cuchillos, bajó por la chimenea, con una velocidad imposible, y apagó el último tronco encendido. La cabaña quedó en total oscuridad. Lo que pasó en esa oscuridad, Hans nunca pudo explicarlo con claridad a la policía. Su mente bloqueó los detalles más atroces para protegerse de la locura. Solo recuerda el olor, un olor penetrante a azufre, a pelo mojado de animal y a carne podrida. Recuerda el sonido de cadenas rompiendo muebles. Recuerda, si quieres conocer más secretos que no se cuentan de noche, suscríbete y no te pierdas ningún relato.